Ya, lo primero entonces es meternos en las reglas básicas de las desigualdades y las inecuaciones, que es lo que nos va a interesar en esta clase. Lo primero es la simbología. La simbología. Yo tengo que una expresión es menor que otra, o un número real, como estamos trabajando en los reales, un número es menor que otro, lo anotamos con esta simbología que es como una flecha apuntando al A. Y uno cuando le enseñan esto en el colegio tiende a confundirse, ¿sí? Entonces empiezan todas estas mnemotecnias como de, esto es como una boca, y la más, como una boca abierta, y la boca se come al más grande. ¿Sí? En este caso B es el más grande, ¿cierto? Y uno lee que el A es menor que B. ¿Ya? Lo mismo si estuviera al revés, en el punto 2, aquí esta boca se come al más grande, así que el A es mayor que B. Uh-huh. ¿Y cómo uno comprobaría formalmente esto? En que tomo el mayor, se lo resto al menor, y eso me debería dar un número real positivo. ¿Ya? Si tuviéramos tiempo para ahondar más en propiedades de las desigualdades y uno tuviera que demostrar desigualdades, se demuestra que mostrando que el más grande menos el más chico me da un número positivo, estricto en este caso, estrictamente positivo. Y si uno le agrega el igual, que son los puntos 3 y 4, tiene el mismo significado, solo que estoy aceptando que en este caso A sea igual a B. ¿Ok? Eh, Eso es lo primero. ¿Ya? Entonces la simbología clásica con la que uno viene desde el colegio, hay que tener cuidado de no verlo al revés, ¿ya? En el orden correcto. Y las desigualdades tienen propiedades y tienen axiomas en realidad. Un axioma es una sentencia que siempre es cierta, es como con las reglas básicas con las que vamos a trabajar. Esto lo había mencionado en la parte de lógica. Los axiomas funcionan así, no hay que demostrarlos, son así. ¿Ya? Lo primero es que si tengo un montón de números reales, A, B, C, D en general representan números reales, siempre se va a cumplir una suerte de tricotomía. ¿Qué significa una tricotomía? Que hay tres opciones posibles. Si tomo el A y el B, o bien A es menor que B, o A es igual a B, o A es mayor que B. Una de esas tres opciones se cumplen. No hay más, no hay una cuarta opción. ¿Ya? Eso es súper básico eh, con respecto a las desigualdades. Lo otro, y aquí empezamos con reglas de las desigualdades. Si yo tengo un número menor que otro, A menor que B, y B menor que C, entonces se cumple una transitividad de la información, de la desigualdad en este caso. Eh, si A es más chico que B y B es más chico que C, entonces A es más chico que C. ¿Ya? Se transfiere el más chico más chico que el más grande que había después. Otra propiedad muy importante, si usted tiene una desigualdad y usted tiene un número real aparte, un número C, entonces le puede sumar ese número a la desigualdad a los dos lados y no cambia el sentido de la desigualdad. ¿Ya? Sumar o restar, porque también el número podría ser un negativo, o restar entonces no cambia el sentido de la desigualdad. Regla básica, la estuvimos trabajando ayer sin ver esto, eh, que es súper importante para las inecuaciones. ¿Ya? Sumar o restar términos no, no cambia el sentido de la desigualdad. Lo mismo pasa si tengo dos desigualdades distintas, A menor o igual que B, C menor o igual que D, y yo sumo los lados izquierdos y los lados derechos por separado. La desigualdad no cambia tampoco. ¿Ya? Si hago la resta, lo mismo. ¿Ya? No hay cambio en el sentido de la desigualdad. Todo lo del lado izquierdo, si lo sumo o lo resto, me queda menor o igual que todo lo del lado derecho, si lo sumo o lo resto. Y estas dos que vienen son importantísimas, 5 y 6, habla de qué pasa si tengo una desigualdad y la multiplico por un número. ¿Ya? Si el número es positivo, entonces, y multiplico a ambos lados, la desigualdad no cambia de sentido. En cambio, si el número es negativo, y aquí está escrito súper exóticamente, porque aquí yo digo que en el 6 el C es negativo, porque el menos C es positivo.
¿ya? Así que si con el menos está positivo, es porque el C era negativo. ¿Ya? Una manera muy exótica de decir que el C es negativo. Y si yo multiplico por un negativo, entonces mi desigualdad, multiplico a los dos lados de la desigualdad y el símbolo de la desigualdad cambia de sentido. ¿Ok? Después, aparte, si tengo, esto es como el análogo de la 4, de la propiedad 4, que era para suma, que yo podía sumar los lados izquierdos y los lados derechos. Aquí también pasa con la multiplicación. Puedo multiplicar el A con el C, el B con el D, y se mantiene la desigualdad, siempre y cuando yo esté tomando números positivos. Ya si fueran negativos, mayores o iguales a 0, por lo menos. Si fuera negativo, entonces no puedo aplicar esta propiedad. ¿Ya? Y una propiedad también bastante básica. Si tengo un número distinto de 0, entonces su cuadrado, que es A por A, es mayor que 0 siempre. ¿Ya? Y las dos últimas tienen que ver con invertir la desigualdad. Si tengo un número mayor que 0, entonces su recíproco, su inverso multiplicativo, es mayor que 0. Y si tengo dos números positivos y uno es menor que el otro, y yo los invierto, me queda la desigualdad al revés. Ya aquí con números es más simple pensarlo. Si yo tengo 2 menor que 5, ambos son positivos, 2 menor que 5, y yo los invierto, me queda que el 1/2 es más grande que 1/5. Eso es lo que me está diciendo esta propiedad. ¿Ok? Pero tienen que ser positivos, si no, no funciona. ¿Ok? Y ahí se invierte la desigualdad. Y estas son las reglas. Estas son las reglas con las que uno trabaja en todas las inecuaciones. ¿Ok? Después, en un futuro, en como 2 semanas más o una semana más, no me acuerdo bien, eh, vamos a estar viendo desigualdades con otros objetos, ya con valor absoluto, algunas inecuaciones cuadráticas, pero lo que me interesa en esta parte es hasta lo que vimos ayer, ya como lo más difícil que puede pasar es lo que vimos ayer. ¿Ok? Ahora vamos a ver ejemplos y también vamos a estar dándonos vuelta en lo mismo. No sé si hay alguna duda con esta parte, con lo que vemos recién. ¿No? No, profe, pero Cuéntame, me queda una duda. dale. Estaba la otra vez viendo sobre aritmética recién, pero eso es lo mismo que la ley de monotonía, ¿no? ¿Tiene algo que ver? Depende del contexto. Monotonía aplicado a qué materia, Ah, la suma. a la suma. Tiene que ver, sí, sí. Pensando más en la... A ver, nosotros vamos a ver algo de monotonía usando la propiedad 2. Cuando avancemos un poquito, vamos a hablar algo de monotonía y es como... eh, no sé, no los quiero confundir, la verdad, no los quiero confundir. Sí Ah, tiene que ver, pero con lo que tenemos ahora no se los puedo explicar mucho. ¿Ya? ya, Ok, gracias. de nada. Avancemos, avancemos. Ya, vamos a ver ejemplos para ir relacionando lo que ya sabemos. En realidad ya sabemos resolver inecuaciones, pero vamos a tratar de revisarlo con las propiedades. No, no es esto. Perdón. Aquí. Ya, ahí deberíamos estar viendo el pizarrón. Ya, esta es una inecuación facilita. Uno le dice inecuación lineal porque el x no tiene cuadrados, ya está o multiplicado por algo o sumándole algo, pero no tiene expresiones más enredadas que eso. Entonces, esto es una inecuación lineal. Lo que uno hace en general, como la parte fácil de esto, es que uno como que pasa el 5x para acá, pasa el 3 para acá, después despejo la x, etcétera, como si fuera una ecuación. Pero implícitamente lo que uno va haciendo es aplicar las propiedades. Aplicar las propiedades. Por ejemplo, acá, si yo quiero cargar la x para un lado, yo voy a restar 5x, a los dos lados de la inecuación. Entonces, claro, me queda a un lado 7x más 3 menos 5x mayor o igual
a 5x menos 1 menos 5x. ¿Sí? Claro, y la gracia es que al lado derecho de la desigualdad, los 5x se cancelan. ¿Ya? Ese se va con ese. Y me queda al lado izquierdo 7x menos 5x, que es 2x más 3. Y al haber restado esto, la propiedad dice que yo puedo restar o sumar lo que yo quiera y no hay cambio de sentido de la desigualdad. Por eso que aquí el símbolo mayor o igual queda tal cual como estaba antes. ¿Ya? Y ahora tengo al lado derecho solamente un menos 1. ¿Ya? Y aplico lo mismo para deshacerme del 3. Cristian, ¿usted tiene una duda? ¿Puede hacerlo de nuevo, por favor? Sí, claro. Gracias. De nada. Ahí. Si yo resto, la idea es despejar, yo quiero pasar este tipo para el otro lado. ¿Ya? Es como lo que hacemos siempre en ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Resto 5x a ambos lados de la desigualdad. Y restar 5x a ambos lados, aquí lo voy a hacer, 5x menos 1 menos 5x. Restar a ambos lados no cambia el sentido de la desigualdad. Entonces sigue habiendo un mayor o igual. ¿Y por qué resté 5x? Porque la gracia es que al lado derecho se cancelan los 5x. ¿Ya? 5x menos 5x, 0. Y al lado izquierdo, junto a las x, me queda 2x más 3 mayor o igual que menos 1. Entonces, al final es lo mismo que haber tomado el 5x y pasado restando al otro lado. ¿Ok? Solamente que aquí me estoy sustentando en las propiedades, ¿ya? Ese paso o sea, esa idea de pasar de un lado para otro implica restar el 5x en los dos lados. ¿Ya? Ese es el axioma que estamos ocupando. Lo mismo si es que yo quiero pasar el 3 para el otro lado. Si yo quiero pasar el 3, lo que voy a hacer es hacer la operación contraria a sumar 3. Es menos 3. ¿Dónde? En los dos lados. 2x más 3 menos 3 mayor o igual a menos 1 menos 3. ¿Ok? Resté 3 a los dos lados. Y como restar no afecta en nada a la desigualdad, se mantiene igual. Es un mayor o igual. ¿Ya? La gracia también es que los 3 se cancelan acá y me queda 2x mayor o igual que menos 4. ¿Ok? Y por último, para despejar la x, que es lo que uno está acostumbrado a hacer, tengo que dividir por 2. ¿Ya? Y en la lista de axiomas que vimos recién no había nada con división. No había nada que me dijera qué pasa con la división. Lo que pasa es que la división es lo mismo que la multiplicación. Si yo quiero dividir por 2, es lo mismo que multiplicar por un medio. ¿Ya? Ahí también estoy dividiendo por 2. Y como eso es positivo, ¿ya? Y yo multiplico a ambos lados de la desigualdad, me queda así, me queda 2x por un medio mayor o igual que menos 4 por un medio, provoca el mismo efecto que dividir por 2. ¿Ya? Aquí se cancelan los 2, me queda solamente el x, y acá menos 4 dividido 2 es menos 2. ¿Ok? Y como era positivo, el número por el que yo estaba multiplicando, la desigualdad no cambió, quedó igual. ¿Ok? Entonces ahí yo llego al resultado. ¿Ya? En la práctica, yo esto se los muestro así, y es la única vez que se los voy a mostrar en esta forma, así con tanto detalle. En la práctica, hacer estas operaciones de pasar sumando para el otro lado, o pasar dividiendo o multiplicando, son los mismos axiomas que estaban en el listado. ¿Ya? Y con el que hay que tener cuidado es cuando paso multiplicando o dividiendo por algo negativo. ¿Ya? Esa situación me provoca cambio de sentido de desigualdad. ¿Ya? Aquí no pasó, pero en otro ejemplo podría perfectamente suceder. ¿Ya? En la resolución de la inecuación, ¿hay alguna duda con lo que acabo de hacer? ¿No? Ya. Lo otro es, Profe, dígame, se está cayendo. ¿se está quedando pegado? O sea, usted, su voz, ¿Se queda pegada la voz? Sí, de a rato. repente, como que se la Se queda. escucha como medio robot. Ya,
Gracias. Si quiere apague la Eh, cámara nomás. Si se entiende Parece bien. yo robot, profe. ¿Verdad? Dije que iba a apagar la cámara y no lo hice. ¿Ahí se escucha mejor? Parece que no. Sí, o sea, si puede profe. explicar como los últimos 30 segundos así. Ya, ok. Gracias. Ya, aquí, bueno, para dejarlos tranquilos en esta parte. Ailín, tú tienes una duda. Sí, ¿por qué quedó -2? Que no entendí esa parte del -4 por 1/2. Porque es lo mismo que dividir por 2. Cuando tú haces -4 por 1/2, es lo mismo que hacer -4 por 1 y dividirlo en 2. Entonces eso es -4 dividido en 2, que es -2. ¿Se entiende? Gracias, profe. Sí, eso. Pregunten nomás, si no hay Ya. problema. Ya, y una vez que uno tiene esto listo, una vez que uno ya logró despejar el X, vamos a tener tres formas de respuesta. ¿Ya? Una es el conjunto solución. ¿Ya? ¿Qué es el conjunto solución? Es anotarlo como si fuera un conjunto, anotarlo por comprensión, que es la materia que vimos en la primera semana. Es anotarlo así. ¿Cuál es el conjunto solución? Son mis X en R, mis X en los reales, tales que X es mayor o igual que -2. ¿Ya? Es anotarlo entre llaves, decir dónde viven los X y decir cuál fue el resultado que obtuve. ¿Ya? Eso se llama conjunto solución. ¿Ok? Voy a correrlo un poco más acá. Eso. Por otro lado, tengo una representación gráfica. Tengo una representación gráfica que pasa por simular la recta numérica, escribir el número que encontré. Aquí me dicen los X son mayores o iguales que -2. Entonces yo dibujo el -2, lo ubico en la recta. Y debo pintar todos los X que satisfacen la desigualdad. O sea, todos los X que sean mayores o iguales al -2. Entonces apunto para la derecha, porque ahí todos esos numeritos son mayores que el -2. Pero dice ahí mayor o igual. Entonces también me sirve el -2. ¿Cómo lo marco? Con un puntito oscuro. ¿Ya? Si hubiese sido una desigualdad estricta, si me hubiese dicho X mayor que -2, el -2 no me sirve. Entonces yo pongo un puntito blanco en el dibujo. ¿Ya? Pero eso es una manera de representarlo, ¿no? Profe, se texto. escucha mal. ¿De nuevo? Oh, qué terrible. Ya. Uy. No sé qué poder hacer. Me voy a cambiar de pieza. Déjenme. Vuelvo al tiro. Ya, muchachos, ahora comprueben si es que me estoy escuchando mejor. O no me Sí, estoy profe. escuchando. Sí, profe, ahí se escucha bien. ¿Sí? Profe, se escucha bien ahora. Ya, muchas gracias. Ya, entonces teníamos la representación gráfica, ¿ya? Si es con un igual, yo tengo que ponerle un puntito oscuro a esto. Y si es con el símbolo mayor estricto, no considero el valor, entonces no le pongo puntito oscuro, sino que puntito blanco. ¿Ya? Y por último, esa representación gráfica me permite responder como un intervalo. Intervalo solución. El intervalo solución es el mismo dibujo, pero escrito así ahora. Mis X pertenecen
a un conjunto que parte en el menos 2, ¿sí? Y que termina, bueno, en este caso no termina. Entonces, llega hasta el infinito positivo. Esto es un símbolo nomás, no es un número. ¿Ya? No es parte de la solución. Es solamente una notación para decir que están todos los números del menos 2 para adelante. ¿Ya? Y cuando no considero un valor, se nota con el corchete hacia afuera. ¿Ya? Cuando lo considero, es el corchete hacia adentro. ¿Ya? Notación también, si ustedes buscan en otros libros, también lo anotan cuando es abierto, lo anotan con paréntesis redondos. ¿Ya? Pero eso puede llevar a confusión con otra materia, entonces no lo voy a usar. Yo voy a usar corcheta hacia adentro o corcheta hacia afuera. ¿Ya? Puede que aparezcan así. ¿Ok? ¿Alguna duda con la representación? ¿No? Ya. Tengo entonces esta manera de resolver y la manera de representar la solución. Vamos con otro ejemplo. Ya, ahora aquí nos vamos a meter con lo que sucedía ayer. Ayer comencé con un problema que tenía que ver con fracciones. ¿Ya? Aquí es lo mismo, es una situación incluso más fácil, lo que está acá. Espero que acá se entienda bien por qué hice lo de ayer también. Ya, tengo esta inecuación. ¿Ya? Aquí me gustaría, por ejemplo, pasar el x multiplicando al otro lado. ¿Ya? Me gustaría hacer eso para que no haya fracción. El problema de hacer eso es que me obligaría a multiplicar por x a los dos lados. Si yo multiplico por x a los dos lados, me queda 4x en el lado izquierdo y 1 partido en x por x, ¿ya? Ahí eso da 1, porque se simplifican. Me daría 1, ¿ya? Y llegaría a esto. Llegaría a menor que 1. ¿Ok? El problema de hacer eso es que me estoy saltando el axioma, porque yo no sé si es que el x es positivo, ¿ya? Y si fuera positivo, tengo que mantener el símbolo de la desigualdad, o bien si es negativo. Si fuera negativo, tengo que cambiar el símbolo de la desigualdad. Entonces, me quedaría para el otro lado. Me quedaría para el otro lado. Me quedaría eso. Y si quisiera, por ejemplo, también otra opción es elevar a menos 1. Otra opción es elevar a menos 1. Pero elevar a menos 1 en los axiomas solo funcionaba si es que ambos términos eran positivos. Y el x no sé, pues, este es el gran problema del ejercicio, que el signo del x no lo conozco, es un x. ¿Ya? Entonces, hay dos opciones para resolver todo esto. O separo esto en casos, ¿ya? Yo se lo voy a mostrar acá. Tendría que hacer caso 1, el x es positivo. Y ahí empiezo a resolver. Y después caso 2, el x es negativo. Y ahí empiezo a resolver. Incluso tendría que revisar también qué pasa si es que el x fuera 0. ¿Ya? En este caso, si el x es 0, toda esa división se indefine. ¿Ya? 1 dividido en 0 no existe. Entonces ahí no habría solución. ¿Ya? Pero ya se alarga el ejercicio si es que yo lo empiezo a separar en casos. ¿Ok? Por eso, para solucionar este problema y no hacerlo tan extenso, lo que yo recomiendo hacer es cargar todo hacia la izquierda, ¿sí? Y hacer una resta algebraica. En vez de pasar multiplicando o elevar a menos 1, yo voy a simplemente restar 1 partido en x. ¿Ya? Restar no provoca nada, da lo mismo el signo del x. Voy a restar a los dos lados, al lado izquierdo me queda así, al lado derecho me da 0, ¿ya? Porque estoy restando lo mismo, y al lado izquierdo voy a hacer la resta algebraica, voy a restar esos dos términos. Entonces, abajo, denominador común x, el 4 lo amplifico por x, tengo que multiplicarlo por x y dividirlo por x para que tenga el mismo denominador, así que aquí me va a quedar 4x menos 1. Ahí lo resté. Eso fue lo que hice. Un momento. Voy a hacerlo por acá mejor. Al 4 lo amplifico por x.
Entonces me queda 4x menos 1, menor que 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que ganamos con eso? Que me queda una fracción menor que 0. En otro ejemplo me podría dar mayor que 0 o mayor o igual, da lo mismo. ¿Ya? Pero lo dejé con un 0 al lado. Y es aquí donde yo hago una tabla de signos. Una tabla de signos. ¿Cómo se arma la tabla de signos? Debo anotar los dos tipos que se están dividiendo. ¿Ya? Si hubiesen más factores, tengo que anotarlos todos por separado. Pero aquí están el 4x, el 4x menos 1 y el x. ¿Ya? Anotados ahí en la tabla. La tabla horizontalmente representa la recta numérica, que parte en menos infinito y llega a infinito. Y entre medio de la tabla, como hay dos factores, debo poner dos líneas más. Debo poner dos líneas más. Una, dos. ¿Qué representan esas líneas? Representan los valores donde cada factor se hace cero. Entonces, por ejemplo, de nuevo, ¿dónde el 4x menos 1 es 0? ¿Dónde se hace 0? Despejo el x acá y me queda un cuarto. ¿Sí? Y por otro lado, ¿dónde el x se hace 0? Bueno, ahí no tengo nada que despejar, pues el tiro el x es 0. Y anoto estos dos valores en la recta numérica, en orden. 0 y un cuarto. ¿Ya? Y ahora lo otro que tengo que determinar es qué puntito llevan. Si llevan puntito negro o puntito blanco. Y eso depende de si funcionan como solución o no. Por ejemplo, el 0 no puede ser solución, porque si yo lo reemplazo, voy a mover esto un poco, para acá abajo, no, acá. Ahí. Si yo reemplazo el 0, me queda, arriba me queda menos 1 partido en 0. Y eso no existe. ¿Ok? No puedo dividir por 0. Entonces, el 0 no puede ser solución. Le pongo un puntito blanco. En cambio, y el 1/4, si yo lo reemplazo, arriba me da 0 y abajo me da 1/4. ¿Ya? Y si usted hace 0 dividido cualquier cosa, eso le da 0. ¿Ok? Así que el lado izquierdo me estaría dando 0 y me dice 0 menor que 0. Eso quedaría en la desigualdad. ¿Y eso es verdad? No, no es verdad. Así que también puntito blanco. ¿Sí? También puntito blanco en este caso porque no es solución. ¿Ya? Decidir si esos valores son con puntito blanco o puntito oscuro, entonces lo que uno hace es reemplazar en la inecuación para ver si funciona o no. ¿Ya? Eso es con los puntitos. Ahora rellenamos la tabla. Ahora rellenemos la tabla. La gracia de haber encontrado estos dos valores, 0 y 1/4, es que son definitorios, son críticos. Antes de ellos, el factor tiene un signo y después de ellos tiene el otro signo. Es donde cambia el signo del factor. Por ejemplo, en el 4x más menos 1, antes del 1/4, da todo negativo. Vicente, tú tienes una pregunta. Profe, una pregunta. Usted puso 0 partido en 1/4. Sí, ¿No sería 4? no, porque te quedaría 4 por 0. Si yo hago 0 partido 1/4, Ah, es lo no, ya, mismo sí, que sí, sí, 4 no. por 0. Sí, profe. ¿Sí? Sorry. Sí, O sea, al sí. final uno puede resumirlo en, si el 0 está arriba, da 0. Y si el 0 está abajo, no existe. ¿Está bien? Eso. Entonces, lo que yo estaba diciendo acá es que el primer factor, el 4x menos 1, antes del 1/4 da negativo. Y después del 1/4 da positivo. ¿Sí? Por ejemplo, si antes del 1/4 yo puedo elegir no sé, el menos 3, cualquier número. Lo reemplazo en el 4x menos 1 y me da negativo, me da menos 13 en este caso. Y si tomo a alguien que esté después del 1/4, por ejemplo, 10, el número que usted quiera,
lo reemplaza en el 4x menos 1 y le da 39. Así que da positivo. ¿Ya? Esa es la gracia del 1/4. Separa la recta numérica, antes queda negativa y después queda positivo el 4x menos 1. ¿Ya? Lo mismo el x, aquí es más fácil. Antes del 0, si usted reemplaza valores en el x, le va a quedar negativo, y después del 0 le va a quedar positivo. ¿Ok? ¿Y por qué hacemos esta tabla de signos? Porque cuando yo tengo esta división, cuando uno divide términos, funciona la misma regla de signos que cuando multiplico términos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, si hago la división entre 4x menos 1 y x, en la primera columna de la tabla, hago menos dividido menos, da más. Y menos, en la otra columna, menos dividido más, da menos. Y en la última columna, más dividido más, da más. ¿Ok? ¿Hay una duda acá en el chat? Sí, sí, pero ¿qué parte de la tabla? ¿Cómo relleno los signos? Eso, ¿cómo relleno los signos? Lo que pasa es que cada valor que pusimos ahí, ¿por qué buscábamos el 0 y el 1/4? Porque el 0 y el 1/4 son los valores donde cada factor, el 4x menos 1 y el x, cada uno de ellos se hace 0. Esa es la gracia del 0 y el 1/4. Es donde se hacen 0 el numerador y el denominador. Entonces, en la recta numérica, después de esos valores y antes de esos valores, tienen signos distintos. ¿Sí? Si yo me paro en el 4x menos 1, antes del 1/4, todo es negativo. Por eso que ahí yo relleno esa fila con negativos antes del 1/4. Pero después del 1/4, todo es positivo. ¿Sí? Si tú eliges un número cualquiera después del 1/4, el 2, y lo reemplazas en el 4x menos 1, eso te da 7, que es positivo. ¿Ok? Entonces, esos puntos 0 y 1/4 son puntos críticos para el factor. En este caso, para el factor es el 1/4. ¿Ya? Y para el x, su punto crítico es el 0. Antes del 0, yo reemplazo en el x y me da negativo, y después del 0, reemplazo en el x y me da positivo. ¿Ok? Así relleno la tabla. ¿Está bien? Creo que Diego me lo preguntaba. Sí, ya, perfecto. Ya, y ahora, ¿cómo uno resuelve la tabla, que es la última fila? Combino los signos como si fuera multiplicación, porque la multiplicación y la división funcionan igual. ¿Ya? Menos por menos da más. Menos por más da menos. Y más por más da más. ¿Ya? Así yo sé cómo queda la división entre los dos. Y como la inecuación me estaba pidiendo, la inecuación me pedía que fuera menor que 0, o sea, a mí me sirve el negativo. ¿Sí? Cuando los x en esta fracción me dan menores que 0, cuando aquí en la tabla me dio negativo. ¿Sí? Entonces ahí puedo contestar. Por lo tanto, mis x pertenecen a un intervalo que va desde el 0 hasta el 1/4. ¿Ok? Del 0 hasta el 1/4, sin considerar ni el 0 ni el 1/4, porque tenían puntito blanco. Así que anoto los corchetes hacia afuera. Ahí está mi solución, mi intervalo solución. ¿Ya? ¿Se entiende cómo contesté? ¿Estamos bien? Ya. Otro, para practicar esto mismo. ¿Ya? La gracia es que cada vez que yo tenga inecuaciones que estén con fracciones, conviene mucho hacer esto de la tabla. Me están levantando la mano, pregunten. Sí, profe, mi duda era con respecto a lo que hicimos recién y con lo que Ujú. vamos a hacer ahora, que cuando la X esté abajo, siempre va a ser lo mejor como restar, hacer la operación inversa de la fracción. No es la inversa de la O sea, fracción, sino que como que no, tomo toda restarla, la claro. fracción y me la llevo para allá. Eso es lo que Ya, uno quiere hacer. Como provocar un 0 al lado ya. derecho. Es lo mejor, es lo más práctico en general.
¿Ya? Yo sé que al principio cuesta porque parece que el tema de la tabla es eterno, pero es lo más práctico. Ujú. ¿Había otra duda? ¿No? Que habían 2 manos levantadas. ¿No hay más dudas, chicos? Ya, avancemos con este. Ya, aquí voy a hacer lo mismo. Voy a tomar toda la fracción que está a la derecha y la voy a pasar restando al lado izquierdo. Porque restar a los dos lados de la desigualdad no cambia el sentido, no afecta en nada. Entonces me va a quedar así. El 3x lo tengo que restar con el 5 partido en 2x menos 9. Y al lado derecho tengo un 0. ¿Ya? Aquí el único peligro es que tiene que hacer la fracción algebraica bien. ¿Ya? No se puede equivocar en eso. ¿Ya? Aquí, ¿quién sería el denominador común? La multiplicación entre los dos denominadores. Tiene que ser x multiplicado por 2x menos 9. ¿Ya? Ni siquiera se molesten en desarmar ese paréntesis. De hecho, así factorizado está genial. ¿Ya? Y arriba, cada fracción la tengo que amplificar por el tipo que me falta. ¿Ya? Por ejemplo, la que está a la izquierda, la amplifico por 2x menos 9. Y la que está a la derecha, la amplifico por x. ¿Ya? De esa forma, los dos tendrían el mismo denominador. ¿Ok? Entonces, arriba, en el primero, me queda 2x, bueno, 3 por 2x menos 9. Y en el otro me queda 5x. ¿Ok? Y al lado derecho tengo el mayor que 0, eso no cambia. ¿Ok? Y la gracia es que dejé todo en una sola fracción. ¿Ya? Si desarmo el paréntesis de arriba, me queda 6x menos 27 menos 5x. Y abajo tengo factorizado como yo quiero el x y el 2x menos 9. ¿Ya? Todo esto mayor que 0. Y ahora, junto a las x de arriba, 6x menos 5x es x, una vez x, menos 27. ¿Hay dudas? ¿Alguien quiere preguntar algo? Que hay dos que Sí, dice, yo no sé si pregunta. es muy tonta mi pregunta, pero ¿por qué Dale, nomás. eligió como factor 2x menos 9? Porque yo necesito que los denominadores sean iguales. Entonces, Podría haber sido también que fuera, que eligiera 2 menos 9 y así al otro lado también quedaba como 2x menos 9 y no con x cuadrado. me pillaste, no entendí lo último. Que Eh, ahí en la parte en donde tiene ahí el más en esa línea, puso 2x menos 9, ¿cierto? Y podría haber sido 2 menos 9 la factorización para que al otro lado también fuera 2x menos 9 y no 2x cuadrado menos 9. mm, ¿No se entendió? no, sorry. Ya, quedó como mínimo como un múltiplo x, paréntesis 2x menos 9. Sí, eso te sigo, ya, perfecto, ya vamos bien. Sí, Ese es el factor común, ¿ya? sí, pero en vez de haber sido x por 2x, podría haber sido 2x menos 9 y arriba en el 3 partido de x factorizar solo por 2 menos 9. No puedo hacer eso. No. Lo que pasa es que, mira, lo voy a anotar acá con más detalle. Tú estás haciendo esta fracción, ¿cierto? Es la misma idea que si tuvieras números. Por ejemplo, 3 dividido 2 menos 5 partido, no sé, 7. ¿Ya? Cuando tú haces esa resta, tú necesitas sacar a alguien que sea un mínimo común múltiplo para los dos. Entonces, ¿qué Claro. haces tú acá? 2 por 7, 14. ¿Cierto? Entonces, cuando tú haces la resta para saber qué pasa arriba, tú amplificas los dos números por lo que le falta para que aparezca un 14 abajo. Ya entendí lo que hizo. Ya, ¿Sí? sí. Entonces, lo mismo en la otra fracción con letras Sí. al final. Necesito multiplicar, amplificar por el tipo que me falta. Ya ¿Está entendí, bien? sí. ¿Sí? Sí. Eso, Gracias. súper. ¿Hay más dudas con eso? Veo que están levantando la mano ahora. Tengo Valentina o Aileen. Profe,
Una consulta. ¿De dónde Ujú. sacó el 6? Porque 6X. multipliqué 3 por 2x y 3 por menos 9. Acá. Ya, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Más dudas? ¿No? Ya. Ya. Entonces, la gracia que se provocó ahora es que me quedó, bueno, me quedó esto al final bastante más simplificado, mayor que 0. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace uno? Aquí yo identifico 3 factores que están involucrados en la fracción. Está el x menos 27, el x solito y el 2x menos 9. Son 3 factores. Yo estoy buscando los x que al combinar estos factores me dé positivo, me dé mayor que 0. Entonces la mejor forma de hacer eso es hacer una tabla. La misma tabla que hicimos antes con 2 factores, ahora la vamos a hacer con 3 factores, pero es el mismo proceso. Por eso que a mí me gusta este método, porque al final da lo mismo la cantidad de factores. Vamos a hacer el mismo proceso nomás. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se construye la tabla? Ahora tengo 3 factores. Entonces necesito aquí 3 filas. ¿Ya? Voy a anotar el x menos 27, el x y el 2x menos 9. Ahora, horizontalmente, esta tabla representa la recta numérica. Entonces, parten menos infinito y terminan infinito, positivo. ¿Ok? Y como tengo 3 factores, ahora tengo que anotar 3 líneas. Me quedaron feas. Ahí, 3 líneas. Uy, la última me quedó feita. Ahí, 3 líneas. ¿Y qué pongo en las 3 líneas? Los valores donde cada factor se hace 0. Entonces, por ejemplo, donde el x menos 27 es 0. Voy a subir un poquito. Ahí. ¿Dónde el x menos 27 es 0? Bueno, lo despejo. En el 27. ¿Dónde el x es 0? Bueno, ahí no hay nada que despejar. El x es 0 nomás. ¿Y dónde el 2x menos 9 es 0? Despejo el x y me queda que el x es 9 medios. ¿Ya? Esos 3 valores, que son los valores críticos para cada factor, yo los anoto en la tabla en orden, como si fuera la recta numérica. Entonces, ¿cuál es el más chico? El 0. ¿Quién viene después? El 9 medios. ¿Y quién viene después? El 27. ¿Ok? Lo anoto en orden. Y después decido si es que me sirven o no. ¿Y cómo veo eso? Los reemplazo en la fracción. ¿Ya? Si reemplazo el 27, me queda arriba 0 y abajo otro número, cualquiera. Así que eso da 0. Si reemplazo el 0, me queda abajo 0. Ah, perdón, antes de eso. Cuando reemplacé el 27 y me dio 0, me estaría dando la inecuación 0 mayor que 0. Eso me estaría dando con el mayor que 0 que está allá. Y eso es mentira. El 0 no es mayor que 0. Así que puntito blanco. ¿Ya? Y si reemplazo el x igual 0 o el x igual 9 medios, en ambos casos me da 0 abajo. Arriba cualquier cosa, pero me da 0 abajo. Y ahí la fracción no existe. ¿Ya? No se puede dividir por 0. Nunca. ¿Ya? Así que en ese caso tampoco me sirve. Por ende, también puntito blanco. ¿Ok? Entonces, ¿ya están convencidos de que los 3 son puntitos blancos? No sé si hay alguna duda con eso, antes de rellenar la tabla. ¿No? Ya. Entonces ahora rellenamos los signos. ¿Quién es el valor crítico para el x menos 27? El 27. Entonces, antes de él lleva un signo. En este caso, si reemplazo valores antes del 27, me va a dar siempre negativo. ¿Sí? Elija cualquier valor antes del 27. No sé, un 6. 6 menos 27, negativo. Así que todo eso está negativo. Y todo lo que está después es positivo.
¿ya? Si reemplaza el 40, 40 menos 27 da positivo, ¿ya? Para el X, su punto crítico es el 0, así que antes negativo, después positivo. Y para el 2x menos 9, su punto crítico es el 9 medios, antes negativo, después positivo, ¿ya? Esa es la lógica en general con el tema de rellenar la tabla, ¿ok? Y después que tengo rellena la tabla, combino los signos, ¿ya? Y veo qué signo total me da, ¿ya? Aquí como en la expresión es una fracción y abajo hay dos términos multiplicándose, revisar el signo es la misma regla de la multiplicación nomás, entre todos. Por ejemplo, acá tengo que hacer en la primera columna, menos con menos da más. Y si le meto otro menos, da menos. ¿Cierto? Después hago en la segunda columna, menos por más da menos. Y si le meto otro menos, da más. En la tercera columna, menos por más da menos. Y si le meto otro más, sigue dando menos. ¿Ya? Y en la última columna son todos positivos, así que obvio que da positivo. ¿Ok? Y como la inecuación, una vez que rellené la tabla, ya encontré, ya respondí la tabla, ya la deduje. Voy a limpiar un poquito acá para que no desconcentre. Ahora me voy a concentrar en lo que me pide la inecuación. Me pide cuáles son los x que al combinarlos así me da mayor que 0. Entonces de toda la tabla me sirve S y S, porque es mayor que 0. ¿Hay dudas o no? Y ahí estoy listo para contestar. ¿Hay alguna duda de por qué elegí los signos más? ¿Hay alguna duda de por qué elegí los signos más? ¿No? Entonces, ¿cuál sería la Sí, respuesta? profe. ¿Cuál sería la respuesta ahora? ¿Perdón? Sí, que ¿por qué eligió los signos más? Ah, porque aquí el símbolo en la inecuación dice mayor que 0. Yo quiero combinar todo lo que está al lado izquierdo para que me dé mayor que 0, o sea, positivo. Por eso elegí los signos más. O sea que en el momento que uno haga la tabla siempre va a depender de eso, como de si es mayor o si es menor. Claro, eso, tal cual. Ya. Entonces, ¿cuáles son los intervalos donde quedó positivo? Me quedó el intervalo que va del 0 al 9 medios. Como tienen puntitos blancos, solamente, o sea, les tengo que escribir corchetes hacia afuera, no los puedo considerar. Y está el conjunto que va desde el 27 hasta el infinito. 27 también tiene un puntito blanco, así que corcheta hacia afuera. Y el infinito, bueno, nunca es un número, el infinito no es un número, así que no me sirve, ¿ya? Es un símbolo nomás. Entonces también corchete hacia afuera. Y me sirven cualquiera de los dos, o en el primer intervalo o en el segundo. En cualquiera me sirvió. Entonces yo pongo aquí una unión. Es la unión de esos conjuntos. ¿Ok? No es un y que se tiene que cumplir al mismo tiempo. Me sirven cualquiera de los dos. Ahí voy en cualquiera de los dos conjuntos encuentro x que reemplazo en la desigualdad, en la inecuación y la satisfacen. ¿Ya? Así que por eso va una unión. Es un O. Y ahí termina el ejercicio. Profe, ¿Ya? Dígame. ¿podría ejemplificar con eso mismo cuando tendría que ser un i? Es un I cuando yo tenga que intersectar soluciones. Por ejemplo, en un sistema de inecuaciones. Si yo tengo una expresión así, por ejemplo, yo resuelvo acá y tengo otra expresión así y resuelvo aquí, ¿sí? La primera de ellas me va a dar una solución, supongamos que un intervalo que apunta para un lado, y la otra me va a dar otra solución. Voy a anotarlas de otro color. ¿Ya? Entonces, si yo quiero que sucedan ambas al mismo tiempo, como si fuera un sistema, entonces tengo que intersectar los dos dibujos. ¿Sí? Ahí tendría un i. Tendría que, el resultado de esto sería el dibujo para un lado, el dibujo para el otro, ¿sí? Y ahí tengo que ver lo que está pintado de los dos colores. Ahí sería la intersección, porque yo quiero que sucedan los dos al mismo tiempo.
Ya, profe, y eso se hacía igualando las inecuaciones, ¿no? No, no, no. Eso tú estás pensando en las ecuaciones. Cuando uno resuelve sistemas de ecuaciones con igualdad, uno tiene métodos de resolución, ¿ya? Pero cuando nosotros en esta materia si tuviéramos sistemas de inecuaciones, es una sola incógnita. ¿Sí? Es el X repetido en los dos lados. Entonces uno la resuelve por separado nomás. La resuelve, encuentro eso, y después los dibujo juntos y veo la intersección. Ah, ok, es más ¿Sí? sencillo igual. Es mucho más sencillo, sí. Es mucho más sencillo. En lo que tú estabas pensando son los sistemas de ecuaciones cuando hay dos variables, el X y el Y. ¿Ya? Acá no. Acá nosotros no vamos a ver inecuaciones en dos variables. ¿Ya? No nos toca a nosotros. Ujú. Vale. ¿Alguna Gracias, otra duda, profe. chicos? De nada, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Lo último que voy a hacer como para complementar con lo que estábamos haciendo ayer erróneamente, es el otro tipo de ejercicio, no es este, espérense. No es este. Ya igual podemos ver este, sí. O mejor, no, lo voy a ver acá. Uno chiquitito, muy chiquitito, pero para ilustrar lo que habíamos hecho ayer y cómo se conecta con lo que vimos al principio de esta clase. Eran los ejercicios de esta forma. Si... perdón, alguien quiere preguntar algo. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Para la prueba es necesario hacerlo con la tabla o uno lo puede hacer como quiere? Como quiera en general, porque las preguntas son con alternativa. No le vamos a Ya, revisar el desarrollo. Como ya, quiera. ¿Ya? ya, ok. Ahora, Ya, para gracias. todos esos ejemplos que vimos, yo les recomiendo la tabla, como acostumbrarse a eso, porque en un futuro vamos a tener que abrir en casos igual, ¿ya? Entonces, si, si tuviéramos que separar en casos por este tema de la fracción y después le agregamos la otra materia y vamos a tener que separar en más casos, nos van a quedar como 8 casos. Entonces, yo les recomiendo el tema de la tabla, ¿ya? Ya, profe. Es eso. Ya, un estilo de ejercicio era el que vimos ayer erróneamente, que era algo así. Por ejemplo, yo puedo tener, si 3x menos 5 está en un intervalo, del 2 hasta el 8, inventemos eso, ¿ya? Entonces, preguntarnos en qué intervalo está x. ¿En qué intervalo está x? O a qué intervalo pertenece x. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas de preguntarlo. ¿Ya? Entonces, estos problemas llevan la misma dinámica de saberse los axiomas, de como si fuera una inecuación. Lo que pasa es que la inecuación va a ser doble en este caso. ¿Ya? Entonces, dicen, tengo esto como hipótesis, aquí lo vamos a solucionar. Está el 3x menos 5, ¿sí? Que me dicen que está entre 2 y 8. Entonces, es menor que el 8, sin considerar el 8, y es mayor o igual que 2, considerando el 2, por eso pongo un igual. ¿Ya? Todo el 3x menos 5 está entre esos dos valores. Y yo acá tengo que despejar la x, porque necesito saber dónde está la x. ¿Ya? Y hago las operaciones que me decía el axioma. ¿Ya? Como ahora es simultáneo, tengo dos desigualdades simultáneas, lo que acá conviene hacer es sumar un 5 para que desaparezca el menos 5 que está acá. ¿Ya? ¿Dónde sumo el 5? En todos los lados de la desigualdad, en los tres lados. ¿Ya? Entonces, 2 más 5, 7, el 8 más 5, 13, ¿sí? Mantengo la misma desigualdad, porque sumar no provoca ningún cambio, y dejo el 3x al medio, solito, porque menos 5 más 5 se cancela. ¿Ya? Y ahora necesito despejar el x matando el 3. Entonces, ¿qué hago ahora? Multiplico por un tercio. O bien divido por 3, es lo mismo. ¿Ya? Pero ¿dónde lo hago? En los dos lados de la desigualdad, en los tres lados, perdón. Entonces, a un costado me queda 7 tercios, al otro me queda 13 tercios,
No hay cambio de desigualdad porque dividir por 3 o multiplicar por 1/3 es algo positivo, así que no hay cambio de desigualdad. Y la gracia es que al medio me queda el x solo. Entonces el x me queda entre medio de dos valores. Por lo tanto, el x está entre 7/3 y 13/3. El 7/3 corcheta hacia adentro porque tiene un igual, y el 13/3 corcheta hacia afuera porque no tiene el igual. No lo puedo considerar. Pero ahí terminé el ejercicio. ¿Ok? Esto también lo habíamos visto ayer, ¿ya? Pero ahora sabemos de dónde viene esta parte, que era la del qué es lo que voy aplicando para ir despejando la X. ¿Ok? ¿Hay dudas con este? ¿No? Ya. Y lo último, ahora sí, lo último. Si se me presenta un problema de planteo, ¿ya? Como el último estilo de ejercicio que me interesa de esta parte de la materia es lo mismo que aprendimos, pero traducirlo a un contexto en específico. ¿Ya? Acá la dificultad va a ser leer bien, ¿ya? Entender cómo llevarme todo ese texto a una inecuación. Entonces, ¿qué dice acá? En este ejemplo, dice, en la fabricación de cierto producto, los costos totales por mes están dados por esta ecuación, siendo X la unidad producida. Entonces, el X son unidades del producto que estoy fabricando y el C es el costo. ¿Ok? Después dice, esto es lo que, perdón, aquí está la ecuación de cuánto cuesta en total, ¿cierto? Por cada unidad. Si el X va cambiando, entonces el costo va cambiando también. ¿Ok? Después me dicen, si el precio de venta unitario por cada X se fija en 150, eso es el precio de venta. Entonces yo lo puedo anotar al tiro acá como una ecuación. El precio es 150 por cada X. O sea, 150 por X. ¿Ok? Dice, determina la cantidad mínima que debe venderse para asegurar que no haya pérdidas mensuales. Entonces, ¿cuándo va a haber pérdida? Cuando el precio al que yo vendo sea más chico que el costo, ¿sí? Lo que me costó sea más grande que el precio al que vendo, ¿sí? Entonces acá me están preguntando la cantidad mínima para que no hayan pérdidas mensuales, ¿sí? ¿Cuándo van a haber pérdidas? Cuando yo hago la resta entre el costo y el precio, y eso me da mayor o igual a 0. Perdón, mayor que 0. Mayor que 0, estricto. Si el costo menos el precio me da positivo, ¿ya? Eso quiere decir que hay pérdida. ¿Ok? Ahí hay pérdida. Entonces me están preguntando ahora, ¿cómo hago para que no haya pérdida? Entonces, cambio el símbolo. Lo voy a cambiar a todo lo contrario. Menor o igual que 0. Ahí no hay pérdida. ¿Está bien? Ahí en ese caso el precio sería más grande que el costo. ¿Se entiende? Y reemplazo las ecuaciones. ¿Quién era el costo? Era 2.500 más 100 por X. ¿Y quién era el precio? El precio de venta, 150 por X. Y ahora resuelvo la inecuación. ¿Sí? Voy a escribir 2.500 menos 50X es menor o igual que 0. Y aquí empiezo a despejar la inecuación, como usted quiera. ¿Ya? Aquí lo más inteligente para poder despejarla es sumar 50X a los dos lados, o pasar el menos 50X sumando para el otro lado. Eso me va a llevar a 2.500 menor o igual que 50X, ¿sí? Y necesito aislar la X. Entonces voy a dividir por 50 o multiplicar por 1 partido en 50. ¿Ya? Y eso me va a dar 2.500 dividido en 50 menor o igual que X. ¿Ok? Voy a subir un poquito. Me va a dar eso. ¿Ok? Si hago la división, bueno, se cancelan los ceros. 250 dividido 5 es 50. Y me quedó así. Resolví la inecuación.
¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Ahora tengo que interpretar la inecuación. Aquí me dice que para que no haya pérdida, entonces los x son mayores o iguales que 50. ¿Sí? Para que no haya pérdida. Eso era lo que teníamos un poquito más arriba. ¿Ok? Y el x representaba lo que yo debo producir, las unidades. Y me preguntaban por el mínimo que hay que producir para que no haya pérdida. Ya, pues, ¿cuál es el mínimo de todo este conjunto? Es 50. Por lo tanto, el mínimo de unidades que hay que producir, que se debe producir, es 50. 50 unidades. ¿Ya? Porque si aquí me dice, si elijo 50 o mayor que 50, no va a haber pérdida. Ya puedo hacer 51, 52, 87, el número que sea. Pero el mínimo de todos esos tipos, el mínimo del conjunto es 50, que es lo que me estaban preguntando acá arriba. ¿Ya? Me dice la cantidad mínima que debe venderse para que no haya pérdida. ¿Está bien, muchachos? ¿Dudas? ¿Consultas? Con esto terminamos. ¿No? Este es el último estilo de ejercicio que a mí me interesa, ¿ya? Mucho texto que haya que pasar a inecuación. Y generalmente las inecuaciones van a ser sencillas, ¿ya? Ahí después uno las resuelve rápidamente e interpreta la solución a lo que llegó, ¿ya? ¿Cómo contesto la pregunta que me están haciendo? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Valentina? Profe, mi duda es con respecto a la prueba del martes, ¿hasta qué Ujú. clase va a ser? Yo se los voy a publicar, pero es solamente la parte de lógica. Ya ni Ah, siquiera ok. voy a meter conjuntos. Ya Vale. solamente la parte de lógica, lógica proposicional. Ya P implica Q, tablas de verdad, tautología, esas cosas. ¿Ya? Vale. Yo de todas formas Gracias. se los voy a publicar oficialmente hoy día, pero le anticipo eso. ¿Ya? Gracias, profe. De nada, Vicente, ¿tú tenías una duda? Profe, y la prueba, porque el martes tenemos esa prueba de lógica y el viernes entraría conjunto, ¿no? Y el viernes debería entrar conjunto y un poquito de lo que vimos en la clase 4, creo que es. Pero también se los voy a publicar oficialmente. ¿Ya? Ya, profe. Eso. ¿Hay alguna otra duda? Espera, ¿eso significa que hay un control el martes y el jueves? O sea, Y ¿y el el viernes? viernes, sí. Yo les pido disculpas a los que se integraron después. Ay, perdón. Estoy viendo la lista mientras. A los que se integraron después, les aviso que hoy día debería haber sido el control, ¿ya? Y ese es un error mío. Pero al final lo voy a hacer el martes, ¿ya? Y en ese control solo va a entrar lógica, ¿ya? Van a ser 3 preguntas de lógica, nada más, ¿ya? Es cortito. Y lo que no puedo mover es que de todas formas deberíamos tener control de nuevo el viernes, ¿ya? Entonces, vamos a tener martes y viernes control. Para ese control del viernes yo les voy a publicar aparte los contenidos que entran, pero son contenidos que ya vimos, ya está todo pasado. Ya no, ahí les voy a publicar más información al respecto. ¿Ya, muchachos? Ok, gracias. Eso pues, ya que estén súper, mil disculpas por el enredo y de aquí para adelante espero que el curso esté más ordenado y no mandarme ese tipo de desajustes, ¿ya? Que estén muy bien, Chao, muchachos. profe. Nos No vemos. se No se preocupe, preocupe, profe, gracias. gracias. Chao. Ya, profe, esté bien.